El oído interno está constituido por un conjunto de cavidades óseas excavadas en la porción petrosa del hueso temporal. Estas cavidades óseas en conjunto forman esta estructura denominada como laberinto óseo. Dentro del laberinto óseo se hallan un conjunto de sacos o vesículas membranosas, que en conjunto forman el laberinto membranoso, que es esa estructura teñida en azul. Dentro de estos sacos o vesículas membranosas existe un líquido denominado como endolinfa, del cual está separado por las paredes óseas de otro líquido denominado como perilinfa. Así, de esta manera vamos a estudiar el oído interno. Hablaremos primeramente de su laberinto óseo y luego de su laberinto membranoso. Si nos damos cuenta, el laberinto óseo conforma el continente del oído interno y el laberinto membranoso el contenido que se halla dentro del laberinto óseo, valga la redundancia. Laberinto óseo. El laberinto óseo comprende 4 estructuras que son la cóclea, el vestíbulo, los conductos semicirculares y el conducto auditivo interno. Los voy a señalar. La cóclea, el vestíbulo, los conductos semicirculares y bueno, el conducto auditivo interno que no se puede apreciar acá, pero está medialmente al vestíbulo, ¿ok? A esta estructura. El vestíbulo, como se puede apreciar en la imagen, ocupa la parte central y media de todo el laberinto óseo. Se halla ubicado por detrás de la cóclea y por debajo de los conductos semicirculares y por delante también de estos. Por debajo de los conductos semicirculares y por detrás de la cóclea, ¿ok? Aquí está el vestíbulo. El vestíbulo, como se puede apreciar también, es una cavidad ovoide. Y en él se pueden describir 6 paredes. Una pared lateral, una pared medial, una pared superior, una pared inferior, una pared anterior y una pared posterior que se halla ubicada por detrás. Bueno, la pared lateral limita, ¿no?, con la cavidad timpánica. Separa la cavidad vestibular precisamente de la cavidad timpánica. La pared medial separa el fondo del conducto auditivo interno de la cavidad vestibular. Se me olvidó mencionar que la pared lateral también está perforada por estas dos aberturas, ya la hemos mencionado a lo largo de nuestra exposición, o de mi exposición mejor dicho, que son la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval que se halla cerrada, recordemos, por la base del estribo, y la ventana redonda que comunica la cavidad timpánica con la rampa timpánica, ¿ok? A partir de esta ventana se origina la rampa timpánica de la cóclea, que es este espacio que se encuentra por acá. Bueno, la pared superior constituye el techo de la cavidad vestibular o del vestíbulo y se halla también perforada por 4 orificios que corresponden a los conductos semicirculares, 2 anteriores y 2 posteriores. La pared inferior forma el piso, ¿no? Y bueno, también es la parte inicial o corresponde a la parte inicial de esta pequeña estructura que está acá, teñida en negro, esta línea en negro, denominada como lámina ósea espiral o lámina espiral ósea, que luego se continúa con la cóclea. Ya veremos su importancia. La pared anterior, atendiendo esta imagen, limita superiormente con esta estructura que se trata del nervio facial e inferiormente con la comunicación de la cavidad vestibular con la rampa vestibular, que es esta que viene por acá. Y que al igual que la inferior y la rampa timpánica, se continúan con la cóclea. Conductos semicirculares. Bueno, se me olvidó mencionar la pared posterior. Bueno, la importancia o lo relevante de esta pared posterior es que en ella, en su parte inferior, es donde se va a abrir este orificio que corresponde al orificio ampular del conducto semicircular posterior. Ahora sí, conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares se hallan ubicados, ya lo decíamos, por encima y por detrás del vestíbulo. Acá lo tenemos. Y son conductos tubulares en forma de herradura que se desprenden de la cavidad vestibular, del techo más específicamente, y luego regresan a ella después de un trayecto excavado en la porción petrosa del hueso temporal. Son 3 conductos semicirculares. Aquí los voy a señalar. El conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral. Cabe destacar que cada uno de estos conductos semicirculares presentan 2 extremos, un extremo ampular y un extremo no ampular.
el extremo ampular es originado por una ampolla que también provoca una dilatación en uno de estos extremos. Por eso se denomina así, ampular. Y el no ampular es más estrecho, es más delgado que el precedente. Y bueno, como podemos observar en esta imagen, tenemos la unión de dos conductos semicirculares. Precisamente, el extremo no ampular del conducto semicircular anterior y del posterior se unen o se reúnen medialmente por abocamiento común y determinan esta estructura que se denomina como rama ósea común. Y bueno, cada uno de estos conductos semicirculares presentan características propias. Por ejemplo, tenemos este que está acá, que se trata del conducto semicircular lateral, que como podemos observar en esta imagen también es horizontal. Y su convexidad lateral hace protusión con la parte medial de la entrada al antro mastoideo. Como podemos observar también, su orificio ampular se abre en la parte anterolateral del techo de la cavidad vestibular, mientras que su orificio posterior se abre en la parte posterolateral de dicha cavidad. El conducto semicircular anterior presenta una disposición vertical y, bueno, acá presenta también una convexidad superior y esto determina lo que se denomina como eminencia arcuata. Esta eminencia arcuata se halla ubicada medialmente y por detrás del techo del tímpano, en la cara anterior o cara endocraneal de la porción petrosa del hueso temporal. Y su extremo no ampular termina reuniéndose junto con el extremo no ampular del conducto semicircular posterior, acá, para formar la ya denominada rama ósea común, mientras que su extremo ampular se abre, ¿no?, medialmente en el techo de la cavidad vestibular. Y bueno, finalmente tenemos el conducto semicircular posterior, es este que está acá, aquí lo podemos apreciar también, que presenta, al igual que el anterior, una disposición vertical y es perpendicular al plano del conducto semicircular anterior. Y bueno, este en su extremo no ampular, ya lo habíamos dicho, se reúne con el semicircular anterior, forma la rama ósea común y su extremo ampular se abre en la parte inferior de la pared posterior de la cavidad vestibular. Cóclea. Aquí podemos apreciar la cóclea, dos imágenes. Bueno, la cóclea es o tiene la forma de un cono, cuya base, ¿no?, se aplica por detrás y medialmente al conducto auditivo interno. Ya hablaremos sobre este conducto auditivo interno. La cóclea está constituida o presenta una estructura central que le ofrece soporte, denominada como modiolo, un conducto espiral, una lámina ósea espiral, que es esta que está acá, en blanco, aquí la podemos observar. Esta es el modiolo, ¿ok?, en amarillo, la lámina en naranja. Y también por las ramas cocleares, que son las rampas cocleares, perdón, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Ok, el modiolo conforma el eje de la cóclea, sencillamente. Y bueno, también presenta la forma de un cono, cuyo vértice se haya ocupado por este orificio que está acá, un orificio superior, y esta estructura blanquita que se denomina como lámina del modiolo. Su base reposo se aplica sobre el conducto auditivo interno y su superficie externa, como se puede apreciar, da inserción al borde cóncavo de la lámina. La lámina se aplica sobre el modiolo. Conducto espiral. El conducto espiral, aquí lo podemos apreciar en negro, ¿okay? Este conducto espiral se trata de un tubo óseo que le va a dar 3 vueltas, o va a dar 3 vueltas alrededor del modiolo, desde su base hasta su vértice, y está formado por una pared medial y una pared lateral. La pared medial, como vemos, se aplica sobre la superficie externa del modiolo, y la pared lateral forma la corteza, o representa la corteza de toda la cóclea. La cóclea tiene la forma de un caracol, si nos damos cuenta. Bueno, esta pared medial, llegada al vértice del modiolo, se confunde con el modiolo, mientras que la pared lateral conforma por encima de ella lo que se denomina como cúpula. Lámina ósea espiral.
La lámina ósea espiral se trata de una laminilla ósea fina y delgada que se desprende de la pared inferior del vestíbulo, ya lo decíamos, y que luego se introduce en la cavidad coclear en el interior del conducto espiral, dividiéndolo así en dos espacios, y luego le da las respectivas 3 vueltas en forma de espiral a el modiolo. Y sigue el trayecto del conducto espiral, pues. Y por último tenemos las rampas cocleares. Bueno, cuando se introduce esta lámina en el conducto o en la cavidad coclear, la divide en dos espacios semicilíndricos, denominados como rampa vestibular y rampa timpánica. La rampa vestibular es superior, la rampa timpánica es inferior. La rampa vestibular toma sus orígenes del vestíbulo propiamente dicho, y la rampa timpánica, recordemos que se abre o se origina a partir de la ventana redonda o ventana coclear, de la pared medial de la cavidad timpánica. Conducto auditivo interno, aquí lo podemos apreciar, es este agujerito que está acá, esta es la porción petrosa del hueso temporal. Ok. Mediante estas 4 imágenes describiremos este conducto auditivo interno. Esta era la imagen de la cual le hacía referencia cuando hablábamos de la cóclea. Que bueno, aquí se puede apreciar el conducto auditivo interno, la cóclea en su base, reposando sobre el fondo del conducto auditivo interno, y aquí la parte medial, del vestíbulo. Bueno, conducto auditivo interno. Aquí lo podemos apreciar, acá también. El conducto auditivo interno presenta una disposición horizontal y también en sentido anterior. Y bueno, este se halla internamente dividido por una cresta transversal en dos áreas, una área superior y un área inferior. Aquí podemos apreciar. Imaginemos que esta es la cresta que lo divide, ¿ok? Área superior, zona inferior. El área superior está formada comprende dos fosas, una fosa anterior y una fosa inferior. Fosa anterior, fosa inferior. A través de la fosa anterior va a discurrir este nervio que se trata del nervio facial y también marca el comienzo del conducto facial, y a través de la fosa posterior va a discurrir la porción superior del nervio vestibular. En el área inferior comprende una fosa o un área coclear, que es esta que está acá, que da paso al nervio coclear, el nervio más voluminoso que atraviesa el conducto auditivo interno. Y por detrás de él va a discurrir la porción inferior del nervio vestibular, que luego se reúne con la superior y forman el nervio vestibular propiamente dicho. El nervio coclear se va a dirigir a la cóclea y el vestibular a la cavidad vestibular, respectivamente. Como otras estructuras que se hallan contenidas dentro del conducto auditivo interno, también está la arteria laberíntica y el nervio intermedio, que es este que viene por acá delgadito, que discurre junto con el nervio facial.